eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Una vez más, vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Por ti ciegos verán, los mudos cantarán, muertos resucitarán, corazones adorarán, las tinieblas huirán, corazones griten libre en ti. Por ti ciegos verán, los mudos cantarán, muertos resucitarán, corazones adorarán, las tinieblas huirán, corazones griten libre en ti. Libre soy en ti, libre soy en ti, libre danzaré, libre danzaré, libre viviré por ti, libre viviré por ti, soy libre en ti, libre en ti, libre soy en ti, libre soy en ti, libre danzaré, libre danzaré, libre viviré por ti, libre viviré por ti, soy libre en ti. libre en ti. Por ti ciegos verán, los mudos cantarán, muertos resucitarán, corazones adorarán, las tinieblas huirán, corazones griten libre en ti. Libre soy en ti, Libre soy en ti, libre danzaré, libre danzaré, libre viviré por ti, libre viviré por ti, soy libre en ti. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta mañana, hermanos.
porque estamos aquí para adorar y bendecir su nombre. Te adoramos, Dios, tú eres bueno. Cierren sus ojos, hermanos, y levanten sus manos. Vamos a adorar a nuestro Dios en esta mañana. Estamos aquí para adorar. Mis manos comienzo a levantar. Mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo estamos aquí para adorar. Estamos aquí para adorar. Mis manos comienzo a levantar. Mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo estamos aquí para adórale y comienza a alabar. Adórale y comienza a cantar. Adórale y comienza a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Estamos aquí. Estamos aquí para adorar. Sí, Señor, te adoramos, mi Dios. Mis manos comienzo a levantar. Mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo, porque estamos aquí para adorar. Adórale. Adórale y comienza a alabar. Adórale y comienza a cantar. Adórale y comienza a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Si empezamos a adorar, este lugar tiembla. Si empezamos a cantar, recibiremos nuevas fuerzas. Y con fuerzas nuevas comenzamos a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Si empezamos a adorar, este lugar tiembla. Si empezamos a cantar, recibiremos nuevas fuerzas. Y con fuerzas nuevas comenzamos a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Oh, te adoramos, mi Dios. Estamos aquí para adorar, hermanos. ¿Cuántos de aquí estamos aquí para adorar en esta mañana? Dios es bueno, hermanos. Con ustedes es nuestro pastor. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Ocupe su lugar. Me da mucho gusto verlos, saber que estamos todavía con vida a pesar del ayuno que estamos llevando. Sé que algunos están haciendo un ayuno obviamente muy estricto y los bendecimos, y qué bueno que está usted con nosotros en esta mañana. Seguimos practicándolo hasta el día 24. Yo sé que algunos lo hemos hecho de manera intermitente. Significa que a lo mejor un día lo hemos hecho, otro día no, pero lo invito a que retome el ayuno para orar, para buscar al Señor en estos días, y también tome en sus decisiones de estos días
ayudar al necesitado, darle la mano, bendecirle y hacer algo por alguien que no le puede ayudar a usted de regreso. Así es que usted sembraría en un lugar donde Dios le bendeciría a usted. En esta mañana voy a enfocar el mensaje en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6, y dice de esta manera, le he puesto por título la incredulidad y sus peligros. Ahí me comí una I, me equivoqué, yo soy muy dado a no equivocarme, pero yo creo que es causa del ayuno, me comí la I, la incredulidad y sus peligros. Dice la Escritura, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decía, ¿de dónde salen estas cosas? ¿O de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hasta ahí vamos a leer. En esta tierra, hermano, hay de dos aguas, ¿verdad? O son cristianos o no lo son, o son creyentes o son incrédulos. No hay medias tintas, o son o no son. La Biblia dice, o son hijos de Dios o son hijos del diablo. Algunos pueden excusarse y decir, bueno, hermano, lo que pasa es que a mí me presentaron en la iglesia, yo me bauticé hace años, pero ya no tengo comunión ni con Dios ni con los hermanos. Algunos dirían, es que conoce de la palabra de Dios, pero bueno, mucha gente conoce de la palabra de Dios, conoce lo que Jesús ha hecho, pero en realidad son incrédulos, en realidad no tienen fe. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a ver de esta escritura por qué algunos son incrédulos y algunos obviamente no lo son. Dice la Biblia que salió Jesús de allí, vino a su tierra, a un lugar obviamente de Nazaret, y le seguían sus discípulos, y llegó el día de reposo y él empezó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, número 1, ¿de dónde tiene estas cosas? La incredulidad cierra sus oídos a la palabra de Dios. Suele pasar que cada vez que usted pronuncia la palabra de Dios, habla de las cosas de Dios, la gente cierra sus oídos, le saca la vuelta, cierra la conversación. Usted puede estar en una fiesta, en una boda, puede estar en una carne asada, puede estar comiendo con un amigo y le preguntan sobre cierto tema. Y usted dice estas palabras maravillosas. La palabra de Dios dice esto. Pues se acaban los amenes, se borran las sonrisas y a la gente no le gusta escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y pasa que cuando usted es un incrédulo o la incredulidad está en usted, usted cierra sus oídos a la palabra de Dios. Es por eso que mucha gente reniega de las cosas de Dios. Cuando algo tiene que ver con la palabra de Dios, no las quiere escuchar porque son incrédulos. De hecho, muchas de las personas que no leen la palabra de Dios empiezan a vivir en una vida de incredulidad, una vida que no tiene fe. Ahora, la fe es necesaria para nuestro diario vivir. La fe se necesita para todo. Se necesita fe para ser salvo, fe para ser sano. Se necesita fe para ser restaurado, para ser justificado. Necesita fe. Ahora, la fe es necesaria en la vida del creyente y Jesús lo empieza a demostrar porque la incredulidad viene a cerrar los oídos a la palabra de Dios. Segunda cosa, ellos se preguntan, ¿y qué sabiduría es esta que les es dada? Se dan cuenta que Jesús tiene una iluminación de sabiduría distinta. La incredulidad cierra el entendimiento a la instrucción. Usted a lo mejor tiene hijos, tiene nietos, y cada vez que usted intenta hablarles de un consejo, de algo que está pegado a la palabra de Dios, parece hasta que lo cabezón se hereda, porque no hacen caso, porque les gusta irse por su propio camino, porque no tienen entendimiento, porque quieren hacer su voluntad. Y Jesús empieza a enseñar con una sabiduría que viene del cielo. Hay sabiduría adquirida a través de la experiencia, a través del conocimiento, pero hay una sabiduría que Dios da que proviene del cielo, y esa es la que nos asombra, y esa es la que nos hace ver cómo es que Dios está en el favor de cierta persona, en sus palabras,
Estos se preguntaban, ¿y qué sabiduría trae? ¿De dónde? Pues obviamente venía del cielo y venía de la palabra de Dios. Nosotros entendemos que la incredulidad, cuando se cierra los oídos a la palabra, se cierra los oídos también a la sabiduría. Por eso batallamos, por eso nos damos de topes, por eso muchas veces no encontramos la salida, porque nos cerramos a la palabra, nos cerramos al consejo, nos cerramos a la dirección de Dios para nosotros. Si leyéramos la Biblia, si entendiéramos sus principios, si supiéramos qué es lo que Él quiere compartirnos, nos ahorraríamos tantos errores en nuestra vida. Tercer cosa, dice la Biblia que la incredulidad le cierra también las posibilidades a un milagro. Versículo número 2. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. La incredulidad nos aleja de los milagros. Mucha gente hoy en día está alejada de los milagros de parte de Dios porque no cree en la palabra de Dios. Mire, nosotros hemos orado por personas que están enfermas en los hospitales, en sus casas, y de amor y de misericordia nosotros oramos. Pero de nada sirve que la persona sea sana del virus, sea sana de la diabetes, que no le mochen el pie, que no le quiten el riñón, si la persona se va a perder, si la persona no es salva, si la palabra no los ha transformado. La sanidad, hermano, muchas veces se nos olvida, pero la palabra permanece para siempre. Jesús está hablando que los milagros vienen a ser consecuencia de que del escuchar la palabra de Dios. Si usted se rehúsa a recibir palabra, no se pregunte por qué los milagros no llegan. Si usted se rehúsa a la sabiduría de Dios, no se extrañe por qué los milagros no son familiares en su casa. Los milagros se producen cuando usted abre su corazón a la palabra de Dios, cuando usted abre su entendimiento a la palabra de Dios, cuando usted la empieza a leer, la empieza a vivir, entonces empieza a ponerse usted en una zona de milagros, en una zona de provisión de Dios. Versículo 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. La incredulidad menosprecia a Cristo. La incredulidad termina haciéndolo a un lado. Yo no puedo vivir una vida cristiana menospreciando a Cristo. Cristo, aunque vivió entre nosotros, aunque se hizo carne, no es como nosotros. El canto de Jesús Adrián Romero que dice, no es como yo, Él es santo, Él es grande sin medida, es el creador de todas las cosas, es el Cordero que quita el pecado del mundo, es el Salvador de nosotros, de la humanidad, es el creador de todas las cosas, es el Verbo encarnado, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el pan de vida. Él es el yo soy. Jesús es Dios y no puedo menospreciarlo. No puedo poner a Jesús dentro de los iluminados, aunque tenía una sabiduría increíble. No puedo meter a Jesús dentro de los profetas, aunque lo fue. Pero Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Yo no puedo menospreciar a Cristo. Hoy en día, hermano, hemos oído tantas cosas y se nos han dimensionado de una manera que nuestra mente no alcanza a comprender. Si yo le digo que ha habido más de 10 millones de infectados, más de 1 millón de muertos, usted podrá dimensionar probablemente en su cabeza la magnitud del problema. Si yo le digo que viene una recesión económica, usted entenderá, tratará de dimensionar en su mente lo que es vivir una recesión, lo que es vivir en la escasez, lo que es vivir en la enfermedad. Pero cuando se le habla de Cristo, probablemente usted compara la información que procesa su mente de lo que es Cristo y lo compara a la necesidad del mundo y lo que estamos atravesando y dice, pues mi Cristo es muy pequeño. Cuando usted tiene un concepto pequeño de Cristo y usted se enfrenta a un cáncer, usted dice, pues el cáncer viene a ser más grande que mi Cristo. Cuando usted tiene una imagen pequeña de Cristo y se enfrenta a un divorcio en casa, usted se da cuenta y dice, mis problemas maritales son más grandes que el Cristo que yo conozco. Es por eso que yo no puedo tener un menosprecio de Cristo. Yo tengo que tener la revelación correcta de Cristo. Yo tengo que tener la información correcta de Cristo. Yo tengo que recibir esa revelación en mi espíritu para que cuando yo vea el cáncer, yo diga, mi Cristo es más grande.
Para cuando yo vea el divorcio que se avecina, yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que cuando yo vea que no hay dinero, yo digo, aunque no tengo dinero, pero tengo a Cristo, yo puedo salir adelante. Es por eso que necesito tener la información y la revelación correcta de Cristo. No lo puedo familiarizar. Y ese es un problema. Que la familiaridad termina en menosprecio. Oh, pues si Cristo aquí creció, conozco a su hermano, a sus hermanas, a sus hijos. Perdón, a sus hermanos, los hijos de María, los conocemos, sabemos quién es Él, sabemos su familia, aquí creció. ¿Qué de bueno puede haber en Él? ¿Qué de bueno puede haber en Nazaret si todos somos iguales aquí? Ahí empieza el menosprecio de Cristo. Cuando usted viene a la iglesia y escucha que vamos a leer, en este caso, de cuando Jesús visita Nazaret, le digo porque a mí me pasaba. Ay, otra vez va a hablar de Jesús de Nazaret, ya me la sé la predicación. Yo entiendo y empiezo a menospreciar a Cristo. Si yo hago a Cristo del mismo tamaño de que mis problemas, estoy perdiendo la perspectiva correcta. Había una calcomanía que se vendió mucho tiempo en los 90s y decía, Dios es más grande que mis problemas. Y es una verdad, Cristo es más grande que todo problema que puede llegar a nuestra vida. La incredulidad termina menospreciando a Cristo, lo terminamos haciendo pequeño, lo terminamos encapsulándolo. Vemos el virus y decimos, mi Cristo no puede con el virus. Es al revés, el virus no puede con Cristo. Cuando nosotros dimensionamos la necesidad de la gente y la nuestra misma en comparación a nuestro Cristo, sabremos que Cristo es más grande. Pero en Nazaret lo vieron al revés, lo familiarizaron, lo menospreciaron. Y la quinta cosa es que la incredulidad lo termina usted alejando de los contornos de Cristo. Dice la Biblia en el versículo número 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Asombrado. Para asombrar a Cristo se necesita de verdad algo que lo asombre. Cristo se asombró 2 veces, pero de la fe. En primera instancia se asombró de la fe de la mujer sirofenicio, de la mujer cananea, que le viene pidiendo y rogando que sane a su hija. Y cuando le va diciendo, Jesús le dice, no está bien darle el perro la comida de los hijos a los perros. Y le dice la mujer, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús dice, nunca he visto tanta fe en Israel. Y sana a la hija de esta mujer. En otra ocasión viene un centurión romano y viene y le dice, Cristo, o le dice Jesús, mi criado está enfermo, mi siervo está enfermo, necesito que lo sanes. Y le dice Jesús, vamos para sanarlo. Y dice, no tienes que ir. Yo soy hombre de autoridad y le digo a aquel, ve y tráeme agua, y me trae agua. Pero yo sé que tú también tienes autoridad en el mundo espiritual, así es que si tú dices la palabra, mi siervo sanará. Y Jesús dice, wow, nunca he visto tanta fe en Israel. Y en las 2 ocasiones son 2 personas que no son judías, que no son temerosos de Dios, que no conocen muchas de las cosas de Dios, pero conocen a Cristo y saben que tiene poder para cambiar su circunstancia. Hay gente que viene a la iglesia que no conoce de Dios, que no tiene mucha información de Dios, pero tiene fe. Y llega y sabe que hay un Cristo de poder, que hay un Dios que sana y se lleva su milagro a su casa. Ahora, en estas ocasiones Jesús exalta la fe de ellos, pero esta es la única ocasión que usted ve en la palabra de Dios que Jesús se asombra, pero de la incredulidad de ellos. Y dice que después de esto recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hizo una excepción en Nazaret. Se salió y se fue a enseñar alrededor de las aldeas. Jesús, cuando enseñaba a los discípulos, les decía, vayan y llevan las buenas nuevas y digan paz a vosotros. Y si no los quieren recibir, esa paz se les regresará. Usted se sacude los pies ahí donde está y se pasa a la siguiente casa o se pasa a la siguiente ciudad. Y ahí el Señor habla y dice, mucha gente les dirá que no y los va a rechazar y usted tiene que darse la vuelta e irse. El Señor es claro cuando el evangelio llega a la vida de las personas, y es que la incredulidad termina por cerrar los oídos a la palabra, a la instrucción, a los milagros, menosprecia a Cristo y lo terminamos alejando de nuestras vidas. Hoy en día hemos escuchado a los doctores, a los enfermeros, a los gobernadores, hemos escuchado a los políticos. Todo mundo hemos escuchado, pero no hemos escuchado lo que Cristo tiene que decirle a la iglesia. Tenemos que seguir creyendo lo que el Señor ha prometido en su palabra. Estamos en el año 2021 y en estos años tal vez nos hemos topado con bancas vacías, pero el secreto está en seguir creyendo.
Hoy en día, en este año, podemos decir nuestros hijos no han sido salvos, pero a pesar de que no han sido salvos, yo sigo creyendo en el Cristo de poder. Hoy, a pesar de ver a las personas que siguen atadas a los vicios, a las drogas, a la prostitución, a la vida del sexo ilícito, a la vida de los vicios, al alcohol, al tabaquismo, seguimos creyendo que Cristo tiene poder para sanarlos. Y es que hoy en día la gente va a dejar de creer, hermano. Las estadísticas bíblicas dicen lo siguiente, que la maldad irá en aumento y el amor de muchos se enfriará. Y el secreto está en seguir creyendo en el nombre del Señor, en seguir creyendo lo que el Señor puede hacer, en seguir creyendo que la respuesta para nuestras vidas sigue siendo Jesucristo. Hoy en día tratamos de mover las prioridades en nuestro corazón, en nuestro año que apenas empieza, en un buen presupuesto, en comprar una casa, en cambiarnos de trabajo, en comprar un auto. Pero aquí la prioridad sigue siendo el Señor. Cuando usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y lo importante en la casa y lo importante en la iglesia sigue siendo Jesucristo. Hermano, cuando Cristo está en la vida del hombre, cuando Cristo está en la vida de la familia, todas las demás cosas pasan a segundo término. Cristo es necesario en nuestra sociedad, es necesario en nuestra vida. A veces pensamos que la iglesia ha sido llamada a ser un mundo mejor, pero la realidad es que la iglesia ha sido llamada a que el mundo sea salvo por el evangelio de Jesucristo. A veces uno entra desesperado a las redes sociales, ve la televisión, ve las noticias y se desespera y tiene un sentido de impotencia, porque quisiera cambiar el pensar de las personas, quisiera cambiar la percepción de las personas. Algunos piensan que los juicios o el juicio del evangelio, de que Jesús condena a las personas que no le reciban, vendrá a suceder dentro de muchos años. El problema es que el juicio ya está entre nosotros. Dice la Biblia que todo aquel que no le recibe ya ha sido condenado, y todo aquel que ha creído ya disfruta de la vida eterna. Hermano, nosotros necesitamos la fe para seguir adelante. Nosotros necesitamos la fe para poder tomarnos de la mano de Dios. Hoy en día mucha gente le ha dado la espalda a Dios y se la va a seguir dando. Entonces, ¿qué esperanzas tengo yo? Entonces, ¿qué esperanzas tiene entonces el Señor Jesús? Tengo yo en el Señor Jesús. La historia de Pedro, cuando Pedro le ha negado 3 veces, Jesús le pregunta a Pedro 3 veces que si le ama. Una ocasión le dice, ¿me aman más que estos? A veces nuestro amor quiere ser comparado con lo que la gente ama a Dios. Pues te amo como los demás hermanos, te amo como los hermanos de la iglesia, yo adoro como adoran los hermanos, yo te busco como te buscan los hermanos. Pero aquí el problema es que Jesús le pregunta a Pedro de manera personal, ¿y tú me amas? Porque lo que nos capacita para el servicio a Dios no es el instituto bíblico, es el amor que le tenemos a Dios. Y Jesús sigue preguntando entre nosotros si todavía le amamos, si todavía tenemos fe en Él, si todavía seguimos creyendo. Cuando muere Lázaro, Jesús va y visita a María y a Marta y llega preguntándole algo y le dice, ¿sabes que tu hermano va a resucitar? Y le dice Marta, sí, en el día postrero, cuando nosotros hemos creído más adelante. Y Jesús le dice, ¿crees esto? ¿Crees que yo puedo restaurarlo, que yo puedo levantarlo? Sí, pero lo creo a futuro. A veces nuestra perspectiva de bendición de parte de Dios es a futuro. Y es cierto, en la eternidad tendremos una estabilidad espiritual, emocional, de salud sin igual. Pero a veces por mirar siempre al futuro, por ver un mañana mejor, se nos olvida que el Cristo de Nazaret está presente hoy entre nosotros. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que puede hacer las cosas posibles, las puede hacer mañana y las puedo hacer hoy. Cuando entendemos la perspectiva de que la incredulidad nos exenta del poder de Dios, entenderemos que la fe activa de manera inmediata el poder de Dios para con nosotros. Cuando vivamos una vida llena de fe y entendamos que la incredulidad lo único que nos hace es alejarnos de Dios, entenderemos la revelación correcta de lo que Jesús de Nazaret puede hacer entre nosotros. ¿Hace cuánto que usted no ve un milagro?
¿Hace cuánto que usted no experimenta el poder de Dios? ¿Hace cuánto tiempo que usted anhela el toque de la presencia de Dios? Mire, cuando nosotros entendemos el acceso que tenemos a Jesús a través de la fe, entenderemos que todas las cosas que Dios quiere darnos a través de su poder, a través de su gracia, nos la ha entregado en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, usted ve que el favor de Dios para con Salomón se lo dio a través de la sabiduría. Usted ve que en el favor de Dios en Elías y en Eliseo fue la unción del poder de Dios sobre ellos. Usted ve que en la vida de Gedeón, un hombre valiente, en la vida de Sansón, fuerza. ¿Y qué pensaría usted si yo le digo que todas esas bendiciones, atributos, virtudes que Dios le dio a cada uno de los héroes de la fe en el Antiguo Testamento, a usted se las ha dado todas en Cristo Jesús? Y es que en Cristo Jesús tenemos todo, absolutamente todo. Mire, en este año pasado todos perdimos algo: tiempo, dinero, esfuerzo, oportunidades de trabajo, familia, perdimos algo. Pero en la palabra de Dios también nos enseña que hay distintos tipos de pérdida y distintos niveles de pérdida. Por ejemplo, en la parábola de las 100 ovejas, ¿eran cuántas ovejas? 100 ovejas. Se perdió una oveja. ¿Cuánto porcentaje de pérdida tuvo el pastor? El 1%, porque se quedó con 99 y perdió 1. Si sigue leyendo la siguiente parábola, hay una mujer que tiene 10 monedas y pierde una. ¿Cuánto porcentaje perdió? Perdió el 10% y lo recuperó. También usted ve que la oveja perdida la recupera el Señor. También ve a un hombre que tiene 2 hijos y pierde uno. El hijo pródigo perdió el 50% de sus hijos, pero también lo recuperó. Usted ve que Dios pierde a su único hijo, perdió el 100% de su hijo, pero también lo recuperó. Significa que también hay pérdidas en distintos niveles. Si este año usted también ha perdido algo, también es recuperable a través de la fe. Si usted ha perdido años y tiempo a través de la incredulidad, el Señor tiene el poder para recuperarlos a través de la fe. En Cristo pueden ser restauradas las cosas. En Cristo puede ser restaurada la familia. En Cristo puede ser restaurada la salud. En Cristo puede ser restaurado el trabajo. En Cristo puede ser restaurada la economía. En plena pandemia, sí, en plena pandemia, Cristo puede restaurar su economía. Cristo tiene el poder para restaurar las cosas. Cristo tiene el poder para sanar las cosas. Jesús hace milagros en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la angustia. La incredulidad termina por alejarnos de Jesús. Hoy en día usted puede ver gente que se ha alejado de Dios y tal vez se siga alejando. Pero mientras usted tenga fe, usted puede disfrutar de Jesús de Nazaret, al Verbo encarnado, la plenitud de Dios reposando sobre él, Dios mismo entre nosotros. ¿Qué sucederá en estos próximos años, en estos próximos meses? No sé. La Biblia dice que el Señor puede venir pronto, puede venir hoy como puede venir mañana. Ayer veníamos de la Huasteca Potosina, fuimos lo que es el jueves, viernes y el sábado regresamos. Fui a acompañar al hermano Burgos y al hermano Sandoval. Fueron a impartir una materia del Espíritu Santo y fui a ayudar en lo que se pudiera. Y estando ahí, mientras el Señor ministraba a los alumnos, había casi 40 alumnos, hermanos de todas las edades, son obreros que trabajan en las misiones. El hermano Isaí tiene alrededor de 800 cristianos metidos en la sierra y tiene 40 líderes que pastorean a esos 800. Tiene un montón de gente allá metido entre la selva Tenec o de la Huasteca. Y mientras el Señor estaba ministrando, vino un mensaje de parte del Señor. Y ese mensaje hablaba y decía que vendrían tiempos difíciles sobre la iglesia, pero que era un tiempo necesario para la purificación de la iglesia, porque el Señor venía pronto.
Y habló de que sería un lugar de avivamiento, que vendría mucha gente, que Dios los estaba preparando. Fue un momento poderoso en el Espíritu. Aunado a eso, mientras venimos en el camino, venimos escuchando una predicación y venimos escuchando cómo es que el trigo es limpiado. El trigo tiene cáscara, tiene tamo y hay que limpiarlo, hay que agitarlo. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, me han pedido tu vida para ser zarandeado. El enemigo te quiere zarandear, el enemigo quiere darte una sacudida como al trigo. Pero yo he rogado al Padre que no te falte la fe. Porque en medio de la zarandeada lo que más necesita usted es fe. Ahora en estos días probablemente la iglesia está siendo zarandeada. Probablemente Dios le ha permitido a Satanás, porque eso hoy quiero que usted lo tenga en claro. El origen de toda maldad proviene de Satanás, pero Dios le pone límites que Satanás no puede cruzar. Se lo puso con Job. Le dijo, quiero tocarlo, le dijo, lo puedes tocar, le puedes quitar todo, pero no le puedes quitar la vida, no puedes tocar su alma. En estos tiempos probablemente estamos siendo zarandeados y probablemente el tamo se va a ir, la espiga, la tierra, la cáscara del trigo saldrá volando y se quedarán los granos puros de trigo, los granos limpios de trigo. Dice la Escritura, ¿quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos y puro de corazón. Así es que en medio de la sacudida, hermano, vale más que usted empiece a tener fe. Vale más en que usted empiece a confiar en Dios. Vale más que usted se agarre de las promesas de Dios. Que usted no se vaya con la corriente fuerte del aire. Que usted no se vaya con la sacudida de Satanás que le podrá poner a la iglesia, pero es necesaria para poder limpiar el trigo para el tiempo de la cosecha. Qué tremendo es esto. Dios empieza a permitir al enemigo que obre, que haga cosas entre nosotros. Pero al final dice la Biblia y dice la Escritura a través de Pablo que hay que pelear la buena batalla de la fe. Porque después de una batalla, la fe es la que se incrementa, la fe es la que se multiplica, la fe es la que termina reinando sobre la vida del cristiano. Y es que en medio de la batalla necesitamos fe. Usted necesita seguir creyendo en el Señor. Mire, lo que voy a decir tal vez le va a causar algún tipo de choque teológico. Pero ¿qué sucedería? Y ya voy a terminar, y ahorita que venga Lío a ver si me ayuda con el piano. ¿Qué sucedería si varios pastores que usted conoce, reconocidos, empiezan a dejar la fe? ¿Qué pasaría si yo le digo que su abuela, que tanto sirvió al Señor, un día se levanta y dice, yo ya no creo en el Señor? ¿Qué sucedería si yo un día mismo le digo, yo voy a renunciar aquí porque ya me di cuenta que el poder de Dios no existe, que esta palabra no funciona y me voy? ¿Qué haría usted? No, pues me voy con usted a ver para dónde va. No, pues yo también, porque digo, mejor si él se equivocó, pues yo también probablemente me equivoqué. Es muy probable que en los próximos meses, que en los próximos años, usted vea gente apostatar de la fe, que le dé la espalda a Dios. ¿Cómo, hermano? Sí, hay gente que vamos en una misma dirección y usted los va a ver regresarse, caminar en contra. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Seguir realmente creyendo? Pues es que ya nadie cree, hermano, y es que ya nadie va a la iglesia, y es que es más, en la iglesia donde yo estoy ya se cerró, es más, el pastor ya no cree en lo que antes predicaba. ¿Qué voy a hacer? Pues seguir caminando y creyendo en la fe que un día usted creyó. En estos días difíciles, mucha gente le dará la espalda a Jesús. Mucha gente lo echará fuera de sus contornos, lo echará fuera de sus iglesias, fuera de su vida, fuera de su negocio, fuera de su familia. Lo que usted necesita es seguir creyendo en el Jesús que a usted le salvó, en el Jesús de Nazaret que le limpió los pecados, que lo transformó y que un día vendrá pronto por usted. Mire, cuando yo estaba en la primaria, a lo mejor mamá me está viendo a través de la tele, pero bueno, le mando un saludo. Si algo me daba a mí bastante temor, era que me dejara olvidado en la escuela. ¿A cuánto les pasó eso? ¿Alguien más? Levante la mano, sinceramente, para orar por usted ahorita también. A mí me daba un miedo tremendo. Y yo veía que se iba uno y se iba otro. Y el amiguito con el que andaba platicando se iba. Y se iban.
y se iban y yo me quedaba solo. Y a veces decía, ¿no se le habrá olvidado a mi mamá? Pues sí, a veces se le olvidaba, o andaba en el banco, o andaba haciendo algo, no sé. Pero pues siempre fue por mí, ¿verdad? Pero a mí me empezaba a entrar una angustia, porque veía a mi alrededor y me iba quedando solo. Y esa soledad muchas veces es traicionera, porque le hace pensar que usted es alguien que se olvidó. La Biblia dice que en estos tiempos, cuando nosotros estemos esperando la venida del Señor, la gente va a decir, ya te le olvidaste al Maestro, ya te le olvidaste al Señor. El Señor no va a venir por ti. El Señor se le olvidó. Te creíste que iba a venir por ti, pero no va a venir. Esos momentos difíciles, cuando uno está pensando en que se ha quedado solo, en que ya no hay esperanza, en que es el último que queda, hermano, afírmese más todavía en la fe, sabiendo que los tiempos son difíciles y que pronto el Señor viene. En estos tiempos últimos que estamos viviendo, yo lo quiero invitar a que su fe no flaquee. Yo lo quiero invitar, aunque usted se empiece a quedar solo, porque tal vez la gente en su familia, ninguno seguirá creyendo. Usted siga agarrado de la mano de Dios y siga caminando en pro de la fe que usted ha experimentado. En una ocasión llegaron con el ciego que Jesús sana de nacimiento y le dicen, queremos decirte que el Jesús al cual tú sirves es un falso profeta, es un hombre que no es de Dios, es un hombre que no trabaja para las cosas de Dios, es un impostor. Y el ciego dice, lo único que yo sé es que antes estaba ciego, pero ahora yo veo. Hoy en día vendrán muchos a decirte cosas de Jesús que no son ciertas. Te dirán cosas de la iglesia que no son ciertas. Te dirán cosas de Dios que no son ciertas. Pero una certeza sí tienes, es que antes estabas ciego, pero ahora ves las cosas como Dios las ve. Ahora sientes las cosas que Dios siente. Ahora te das cuenta de que Jesús es real porque vive en tu vida y has experimentado el milagro de la transformación de tu vida. La incredulidad sigue siendo el peor pecado de la historia. La incredulidad sigue siendo el pecado que reina sobre la humanidad del hombre. Pareciera que hay una venda, pareciera que están entenebrecidos los ojos, pareciera que se están perdiendo realmente de la realidad y es el mundo en que vivimos. Hermano, hagamos lo que Jesús hizo, compartamos las buenas nuevas del Evangelio, pero aquel que nos cierre la puerta, demos la media vuelta y busquemos a alguien que sí la quiera abrir. Jesús en esta mañana viene a esta iglesia a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a tocar la vida de usted y la vida mía. ¿Cuántos años tiene usted de conocer a Jesús? ¿20 años? ¿10 años? ¿30 años? ¿40 años? No sé cuántos años tenga de conocer a Jesús, pero no lo puede hacer parte de la familia. Jesús no es parte de la familia, es el dueño de la familia, es el que instituyó la familia. Jesús no es un amigo que viene y nos visita de cuando en cuando. Jesús no es un visitante de domingo, es el dueño de la iglesia, es el Señor de la iglesia, es el esposo de la iglesia. Jesús no es un ídolo, Jesús no es un ángel, Jesús no es un iluminado. Jesús es el dueño de todo el universo, el dueño de usted, el dueño mío. Jesús es el dueño de todas las cosas que se ven y de las que no se ven. Jesús es Dios mismo. Jesús es el que sigue reinando. El nombre de Jesús sigue teniendo poder en medio de la incredulidad de la gente. Y es que la fe no hace grande a Dios. Dios ya es un Dios grande, pero mi fe me permite ver la grandeza de Dios. La fe me permite conocer quién es Él. La fe me permite caminar en medio del mar rojo y no mojar mis pies. La fe me permite ver lo sobrenatural de Dios en medio de un mundo caótico. En esta mañana yo le invito a que usted se ponga de pie y usted le diga a Dios que todavía le cree. Si yo le digo que sus hijos podrán ser salvos en este año, ¿usted lo cree? Si yo le digo que Dios lo puede sanar en esta mañana, ¿usted lo cree?
Si yo le digo que Dios le puede bautizar con su Espíritu Santo en esta mañana, ¿usted lo cree? Si yo le digo que Dios lo puede restaurar en esta mañana, ¿usted lo cree? Si yo le digo que este año es el año donde Dios va a restituir lo que se comió el pulgón, lo que se comieron los gusanos, las plagas del año pasado, ¿usted lo cree? Yo no sé a qué Cristo usted es el que sirve, pero el Cristo al que yo sirvo hace milagros, sana a la gente, prospera a la gente, le da paz a la gente y transforma sus vidas de adentro hacia afuera. En esta mañana yo quiero que usted levante sus manos y le diga: Señor, yo he dejado de creer en estos días. Yo me he enfermado y muchas veces dejé de creer. Yo he pasado momentos difíciles y a veces no he volteado a buscarte. Por lo tanto te he hecho fuera de mi vida. Pero esta mañana yo quiero reconciliarme contigo. Yo quiero reconciliarme con lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Y yo quiero que tú vengas sobre mi vida y me traigas la necesidad que yo tengo. Yo quiero que esta mañana usted levante sus manos y le diga: Espíritu Santo, aquí estoy. Si usted desea pasar al altar y decirle: Espíritu Santo, yo te recibo en mi corazón. Yo empezaré a creer lo que tu palabra dice. Yo sé que mi amiga me manda mensajes, mi amigo me manda mensajes. He escuchado profecías de personas de las cuales ninguna de ellas se ha cumplido. Pero voy a empezar a creerte a ti. No le voy a creer al pánico, no le voy a creer al terror, al miedo. Voy a creer en tu palabra. Jesús está visitando tu corazón. Él está haciendo milagros en esta mañana. Dios quiere tocar tu espalda. Dios quiere tocar a tus hijos. Dios quiere prosperarte. Dios quiere cambiarte. No le cierres la puerta en esta mañana. Sí, es el mismo Cristo que predicamos todos los años. Es el mismo Cristo que predicamos los domingos. Pero esta mañana quiere cambiarte. Esta mañana quiere transformarte. Es el mismo Cristo de Nazaret que escuchaste en las escuelas de verano. Es el mismo Cristo que se movió en el campamento juvenil. Es el mismo Espíritu Santo que te levanta por las noches, que quiere tener comunión contigo. Es el mismo Espíritu que fue derramado sobre ti entre lágrimas y gemidos indecibles. Él está en esta mañana tratando de ministrarte en esta mañana. A través de tu fe, levanta tus manos, dile: Señor, yo te recibo a través de la fe. Yo sí te creo. Yo sí creo que vienes pronto. Yo sí creo que me puedes sanar en esta mañana. Yo sí creo que la tristeza, la depresión y el dolor se va en el nombre de Jesús en esta mañana. Arrójate a los brazos de Cristo. Arrójate a los pies de Cristo. Que esta mañana el Señor te levanta. Que esta mañana el Señor te liberta por el poder de su nombre. Sopla, Espíritu Santo, en esta mañana. La cadena de pecado se rompe. El vicio se rompe. Dios empieza a ser una nueva persona dentro de ti. Sopla, Espíritu Santo, con el poder del cielo. Toda dádiva que proviene del cielo es dada a través de Cristo. Cristo te va a sacar adelante. Todo lo podrás hacer en Cristo que te fortalece. Tal vez la comida se te va a acabar, pero Cristo no se te acaba. Tal vez el dinero empezará a escasear. Oh, pero la mano de Dios seguirá teniendo tu favor. Seguimos caminando con Cristo. Seguimos creyéndole a Cristo. Seguimos aceptando a Cristo. Gracias, Jesús. Dile al Señor en esta mañana: Señor, yo te necesito. Señor, yo necesito que me sanes. Yo necesito que me des un trabajo. Yo necesito que prospere en mi casa. Yo necesito que salves a los míos. Yo quiero ver tu mano en este año. Yo creo que tú puedes hacer la obra. Yo sigo creyendo que hay poder en tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Dios sigue trabajando contigo como lo sigue haciendo conmigo. A veces dejamos de creer, pero hay las palabras del Maestro. Porque tenemos poca fe, seguiremos creyendo.
Gracias, Señor. Con mi fe te tocaré, mil milagros recibiré, y yo sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mil milagros recibiré, y yo sé que transformado yo seré. Yo no sé si alguien viene enfermo en esta mañana, pero levante sus manos. Si usted desea pasar al altar, lo puede hacer. Vamos a orar por todos los enfermos. Si usted tiene un enfermo en casa, yo quiero hacer una oración por él. Vamos a orar por Javier, que es el esposo de mi prima Becky. Vamos a orar por los hermanos Argüelles. Si usted tiene un familiar que está enfermo, vamos a orar por él. Vamos a pedirle al Señor que Él haga la obra. Yo sigo creyendo en un Dios de milagros. Yo creo que Dios hace milagros, que Dios sigue transformando. Mis manos comienzan. Levante sus manos, dígale: Señor, las personas que nos ven a través de Facebook, a través de los dispositivos electrónicos, oramos para que sean sanos por el poder de Jesús. El Cristo que vive aquí hace milagros, transforma a la gente. Oramos por Javier, que tú lo levantes, que tú lo sanes por el poder de tu nombre. Oramos para que sea sano. Oramos para que el hermano Argüelles sea sano. Oramos por todo problema en sus vías urinarias. Oramos para que tu Espíritu traiga paz y traiga transformación. Estamos aquí. Gracias, Espíritu Santo. Dolor en la columna, dolor en los riñones. En el nombre de Jesús oramos para que sean sanos. Personas que no han podido dormir en estos días, oramos para que la paz de Dios inunde su casa y usted pueda dormir en estos días. Oramos por nuestro país, que el Señor traiga paz. Que Dios lo hará. Oh, gracias, Espíritu Santo, por tu poder. Porque estamos aquí Gracias, para adorar. Gracias, Espíritu Santo. Dígale: gracias, Espíritu Santo. Levante sus manos, dígale: gracias. Gracias por lo que estás haciendo con nosotros. Gracias. Adórale y comienza Gracias, a Espíritu. cantar. Adórale y comienza a declarar que Dios lo hará. Gracias te damos, Señor. Porque estamos aquí para adorar. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor. Estamos aquí para Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, te honramos. Gracias te damos, Señor. Gloria a Jesús. Ocupe su lugar, hermano, esta mañana. Gracias damos al Señor por su palabra, por su presencia. Seguimos creyendo en un Cristo de poder, en un Cristo que transforma, en un Cristo que cambia. En estos días, hermano, estamos orando, estamos pidiendo al Señor dirección. Estamos por terminar el edificio que está en la parte de atrás, en la parte de nuestra espalda. Hay un edificio que es más grande que este, es un santuario que cabe, yo creo que el doble de las personas que estamos aquí. Nos falta un buen porcentaje de dinero para terminar, pero sabemos que este año lo podemos hacer en fe y a través del Señor y a través de su ayuda. Y en estos días nosotros vamos a tomar promesas para terminar el edificio que está continuo. Lo haremos yo creo que en las próximas 2-3 semanas. Vamos a levantar promesas para hacerlo. Nos faltan alrededor de $20,000 para terminar. Ya tenemos la otra parte, nos falta poquito, que es eso nosotros hemos podido juntar eso y más, gracias a Dios y a usted que han dado por fe. El edificio es más grande, estamos haciendo unos ajustes a la plataforma porque queremos que esté un poco más grande. Tiene una pila bautismal, tiene baños para hombre y para mujer, tiene unos pequeños cuartos y que hemos hecho unas adaptaciones.
pero sería un santuario más amplio, más grande. También tiene la funcionalidad de ser un salón para eventos, para tener comidas. Tiene también la preparación para una cocina industrial grande. Entonces, esta es una visión que ya tenía la iglesia hace años. Estamos a punto de terminarla, pero estamos orando y pidiendo al Señor dirección, y pedimos también de usted también de que ore a Dios en estos días, en estos meses, para que nos ayude también a terminarlo. ¿Qué sucedería con este edificio? Bueno, si lo podemos seguir usando, se puede usar, ¿verdad? No lo vamos a derrumbar, pero también tiene funcionalidad. Amén. Y creemos que Dios, son tiempos que Dios tiene para nosotros. Voy a pedir a los sugieres que se preparen para la ofrenda. Vamos a ofrendar